Bueno, Román, buenas tardes, gracias por estar acá. Eh, Román se va a encargar de explicarnos sobre el análisis de problemas en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. De aquí en adelante, el profesor Román va a hacer una explicación y subiremos este video al aula virtual. Profe Román, le doy la palabra. Muchas gracias, profesor José Javier Salas. Muy buenas tardes a todos los participantes, a todos los estudiantes. Este, Me toca, digamos, el análisis de problemas en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que ustedes ya conocen con las siglas MRUV de variado, ¿cierto? Entonces, bueno, el objetivo general de la clase es analizar problemas del movimiento rectilíneo uniformemente variado desde el análisis crítico. Tiene que ver, digamos, con el pensamiento científico y, bueno, tratar antes de resolver el ejercicio, analizarlo bien, leerlo y después, digamos, establecer una estrategia para llegar a la solución de la manera más eficiente. Como objetivos específicos, entonces tenemos identificar el caso de estudio, porque hay varios casos dentro de este tema del movimiento rectilíneo uniformemente variado, a conversión de unidades que se informan en el ejercicio, llevarlas pues o convertirlas al sistema MKS o CGS según sea el caso, según se pida. Eh, Luego dibujar de una manera sencilla el objeto de estudio, agregando a ese dibujo los datos que sean necesarios. Eh, Se comienza el proceso fijando un sistema de referencia que se puede integrar al mismo dibujo, para el estado inicial del sistema. En el mismo dibujo, entonces, colocar cuál es el tiempo final, donde se puede pedir, digamos, la distancia recorrida o la aceleración, o la velocidad final. Luego escribir, después de ese dibujo, las fórmulas o expresiones matemáticas fundamentales relacionadas con los datos del ejercicio. Es mejor partir de las fórmulas originales y de ahí derivar, por medio del análisis, cuál va a ser la fórmula requerida para el ejercicio, para resolver las incógnitas. Digamos, yo estoy un poco contrario a, digamos, escribir todas las fórmulas porque, digamos, el estudiante se puede perder. Finalmente, aplicar el procedimiento paso a paso, siguiendo un orden lógico para llegar al resultado final. Eh, Finalmente, yo siempre recomiendo verificar el resultado obtenido según lo esperado con las unidades físicas, que generalmente son en el sistema MKS. Yo coloqué 3 casos, a pesar de que hay 4 acá, porque se puede integrar el movimiento uniformemente acelerado y el movimiento uniforme retardado, en un mismo caso, si se quiere, donde en el movimiento uniformemente acelerado hay un cambio de velocidad positiva del tiempo, y en el movimiento uniformemente retardado hay un cambio de velocidad negativa. Es decir, se parte de una velocidad mayor y, en un tiempo dado se reduce esa velocidad. Por tanto, entonces se habla de uniformemente retardado. Los ejemplos de caída libre y lanzamiento de un objeto hacia arriba, pues caerían, digamos, dentro de este movimiento rectilíneo, pero ya no en el eje X, el horizontal, sino en el eje vertical. Se pueden, digamos, utilizar las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, pero ya cambiando el eje X por el eje Y. Ya eso lo veremos más adelante. El procedimiento, ya digamos, ahí está detallado, lo enuncio rápidamente.
La lectura del problema antes de proceder a resolverlo es importante. Una lectura rápida donde uno ubique el contexto del ejercicio, los datos que se aportan y las incógnitas que pide el ejercicio. Luego es importante dibujar de la manera más sencilla posible el sistema planteado. En el dibujo se pueden agregar datos que permitan comprender mejor el sistema. Inicialmente, establecer el sistema de referencia referido al estado inicial. Condiciones como posición x0, tiempo 0 y velocidad 0, como ya se había visto en las clases anteriores, al comienzo del análisis. No necesariamente en esta parte el cuerpo deba partir del reposo. Puede, digamos, partir con una cierta velocidad inicial o puede el objeto estar ubicado en una posición distinta a el origen. La conversión de unidad de datos al sistema MKS me parece muy importante antes de realizar el ejercicio. Yo utilicé en mi estrategia una tabla de datos en forma de columnas como para ordenar mejor la información que da el ejercicio. Usa únicamente fórmulas originales del movimiento rectilíneo uniformemente variado y de acuerdo a la situación planteada, pues entonces realiza los despejes necesarios. En el caso de vectores, pues entonces como velocidad o aceleración, es necesario considerar los signos de las magnitudes, los vectores, digamos, aquí involucrados. Ya ustedes saben qué es la velocidad, el desplazamiento y la aceleración. Despejamos las fórmulas necesarias a partir de las originales. Y finalmente, verificar que el resultado obtenido esté dentro de la lógica y esté acompañada la magnitud con su unidad física correspondiente. Verificar, comprobar. La única manera que yo recomiendo de hacer este tipo de ejercicio y comprenderlos mejor es llevándolos a la práctica. Háganlos. Tome, digamos, algunos ejercicios propuestos, léase primero si tiene la posibilidad de leerse, analizar ejercicios ya resueltos y una vez comprendido el tema y cómo elaborarlo, pues entonces manos a la obra. En el primer ejercicio, de acuerdo, miren la figura, tenemos entonces un vehículo estacionado al lado de un árbol. Al lado entonces está la carretera por donde él se desplaza y observen cuidadosamente en el edificio que el vehículo sale desde el reposo. Entonces se coloca x0 es igual a 0, tiempo 0 igual a 0 y faltaría ahí velocidad inicial 0 igual a 0. ¿Ok? El cuerpo parte del reposo. Si no es el reposo, hay que colocar en el dibujo a qué velocidad inicial va. Tenemos un movimiento hacia el este con una dirección 0 grados centígrados, un sentido hacia el este y el vehículo recorre una distancia de 50 kilómetros. Partiendo desde 0 hasta donde está la flecha, hay 50 kilómetros de distancia. Y al llegar a los 50 kilómetros, el vehículo tiene una velocidad final de 100 kilómetros. Entonces, el ejercicio dice, ¿no? Que en un tiempo de 1 hora, que es lo que tarda en recorrer, digamos, esa distancia, ¿cuál es la aceleración del vehículo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿con qué velocidad él partió desde la ciudad A? ¿Ok? O sea, aquí en este ejercicio, precisamente, no se está suponiendo que la velocidad inicial es 0, a pesar de que al lado de él esté el árbol. Puede ser que haya una velocidad inicial que tenemos nosotros que determinar. Entonces tenemos velocidad final, distancia recorrido, tiempo. Habría que entonces determinar
cuál es la aceleración de este vehículo. Ajá. Fijamos, como dijimos, un sistema de referencia, tiempo cero igual a cero, posición inicial igual a cero, y lo que tenemos es convertir el tiempo de una hora a el sistema de MKS. Ustedes saben que en la parte del tiempo son segundos. Entonces ya sabemos que una hora, que es el tiempo recorrido, equivale a 3.600 segundos. La velocidad al llegar a los 50 kilómetros es 100 kilómetros por hora. Eso tenemos nosotros que llevarlo al sistema de MKS, metros sobre segundo. Yo lo hago directamente multiplicando kilómetros por hora por el factor 5 sobre 18. Si ustedes verifican utilizando los factores de conversión ya estudiados en clases anteriores, se van a dar cuenta de que ese factor es el correcto. Kilómetros por hora siempre va a ser una cifra más alta que metros sobre segundo. Entonces, al multiplicar los kilómetros por hora por este factor de 5 sobre 18, te va a dar directamente, sin utilizar factores de conversión, la unidad en metros sobre segundo. Verifica. Ajá, tenemos una distancia de recorrido de 50 kilómetros. Lo llevamos al sistema de MKS, o sea, llevamos esa distancia a metros. Yo lo coloco en notación científica 5 por 10 elevado a la 4. Entonces colocamos después separadamente una columna o un espacio un poquito separadito de los datos, las incógnitas con sus símbolos. A, aceleración, y B0 es la velocidad inicial. En este caso, como estamos en el eje X, no es necesario colocar ni la aceleración ni la velocidad como vectores, sino se pueden, digamos, trabajar tranquilamente como magnitudes escalares. Organizamos los datos en una tabla. Tenemos tiempo, separamos dos columnas, inicial y final, la posición del móvil, inicial 0, o sea, X0, ya ustedes saben, final 5 por 10 a la 4, ya nosotros sabemos que unidades de metro, y la velocidad inicial B0, que es una de las incógnitas del ejercicio, y la final, que es llevar los 100 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Esto da, y lo puedes verificar, 27,78 metros sobre segundo. Organizamos los datos en una tabla. Entonces, vemos ahora cuál ecuación nos conviene. Tenemos entonces una ecuación que relaciona la velocidad inicial con la velocidad inicial es 0, la aceleración y el tiempo. Entonces tenemos aquí dos incógnitas. Aquí, digamos, se nos presenta un problema. Pero nosotros tenemos una segunda ecuación llamada la ecuación de posición, donde relaciona la distancia recorrida, X. X0 es nuestra posición inicial, que la fijamos como 0. Velocidad inicial, recuérdense que es una de las incógnitas. El tiempo sí lo sabemos, la aceleración no la sabemos, y entonces despejamos la velocidad inicial B0 de la primera ecuación. O sea, que la primera ecuación, la que tienen, digamos, en la parte superior de la pantalla. Tenemos entonces B0 va a ser velocidad final menos aceleración por tiempo. Esto lo hacemos por un despeje, ¿verdad? Queremos la velocidad inicial como incógnita, entonces el producto aceleración por tiempo, que está de signo positivo, cambia al miembro izquierdo de la igualdad como negativo. Sustituimos esa presión de la velocidad inicial en la ecuación de posición y llegamos a una nueva que relaciona directamente la posición X, la velocidad final, ya conocida, el tiempo de recorrido y la aceleración. Entonces ya podemos llegar a esta ecuación simplificada colocando que X0, en la posición de inicio, es igual a 0. De la última ecuación para X, será simplificada, despejamos la incógnita A. Entonces, de producto o resultante de ese despeje, me queda 2 sobre tiempo al cuadrado multiplicado por
este binomio, ¿verdad? Producto, velocidad por tiempo menos X. Ahora, ya podemos trabajar, tenemos todos los valores y por favor mírenos en la tabla. 2 sería aquí un factor constante, el tiempo lo conocemos, la velocidad final la conocemos y X es la distancia recorrida por el móvil, que ya sabemos que es 50.000 metros. Entonces, sustituyendo todos los datos en la ecuación que nosotros obtuvimos para la aceleración, nos da una aceleración de 7,716 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo. Entonces, sabemos que la ecuación está bien si la unidad obtenida está conforme con la unidad que esperamos para la aceleración. Y observamos que es así. Sustituimos luego de obtener la aceleración este valor de aceleración en la ecuación para la velocidad inicial. Ver la ecuación que nosotros obtuvimos para el paso 5 y obtenemos la velocidad inicial V0. En este caso, cuando nosotros hacemos la sustitución de valores conocidos, obtenemos que la velocidad inicial va a 0 metros sobre segundo. Entonces, nuevamente tenemos una concordancia de la unidad física obtenida con lo que nosotros esperamos para la rapidez. Nos da 0, quiere decir que podemos concluir que el cuerpo parte del reposo. O sea, entonces aquí, digamos, no hay ningún problema. Simplemente estamos obteniendo, deduciendo que en este caso la velocidad inicial es 0, quiere decir que podemos deducir que el vehículo parte del reposo. ¿Qué podemos concluir entonces de los resultados del ejercicio 1? Primero, un movimiento rectilíneo en el eje horizontal, uniformemente acelerado porque la velocidad inicial o rapidez inicial es igual a 0, mientras que la velocidad final es 27,78 metros sobre segundo. Entonces sabemos pues que hay una variación positiva de la variación, ya sabemos que es delta. Delta V mayor a 0, ¿verdad? Sabemos que delta V es velocidad final menos velocidad inicial. Al cabo de una hora, de los 3.600 segundos, la velocidad final es mayor que la inicial. Eso podemos, digamos, verificarlo. El enunciado del ejercicio nos pide la aceleración. Como esta resulta ser positiva y está en la misma dirección y sentido que el movimiento del vehículo, entonces eso sería un segundo punto para comprobar que se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ajá. Analicemos brevemente el ejercicio 2. El conductor viaja a una velocidad de 60 kilómetros sobre hora. A lo lejos ve una vaca que se atraviesa en la carretera y claro, él aplica los frenos. A los 5 segundos él logra detenerse 5 metros antes de atropellar a la vaca. Este es el enunciado del ejercicio, ¿verdad? Preguntamos la aceleración del vehículo en este movimiento. Tenemos que determinar si es positiva, si es negativa. Ajá. La segunda pregunta, ¿a qué distancia se encontraba la vaca del vehículo cuando el conductor se detiene? ¿Ok? Que yo aquí coloqué, aplicó los frenos, pero ya sabemos que él aplicó los frenos antes, ¿no? El conductor se detiene y cuando él se detiene, ¿a qué distancia se encuentra la vaca? La tercera preguntita dice, si el conductor en vez de ir a 60 kilómetros por hora va más rápido, a 80 kilómetros por hora, ¿atropella o no atropella la vaca? ¿Ok? Vamos entonces al análisis de este ejercicio. Observamos la foto, vemos que la vaca se está atravesando en la carretera, vemos un vehículo a cierta distancia de la vaca y fijamos en el mismo dibujo, que puede ser la foto o puede ser un dibujo realizado por ustedes, el sistema de referencia. Eso que se ve en la diapositiva como SR es el sistema de referencia igualito que se había
hecho en el ejercicio 1. X0 la posición inicial del vehículo y tiempo 0 es el tiempo inicial. Tenemos una velocidad inicial de 60 kilómetros por hora que la llevamos al sistema de MKS de la misma manera que habíamos hecho en el primer ejercicio, multiplicándola por el factor 5 sobre 18. ¿Ok? Hagamos una cantidad de metros que es menor a los kilómetros por hora, que es lo que esperamos, ¿no? En el dibujito colocamos velocidad inicial 16,6 metros sobre segundo, tiempo inicial 0 segundos y distancia 0 metros sobre distancia 0 metros, la inicial. Organizamos los datos en una tabla. Tiempo inicial, tiempo final, la posición inicial, final, inicial 0, final es V, mayúscula. Ajá, la velocidad perdón, aquí la inicial es 0, la final es la distancia que se va a recorrer. Borren por favor de la tabla esa V y como es posición vamos a colocar la X desconocida, ¿verdad? Y tenemos entonces velocidad inicial cuando él ve la vaca 16,67 metros sobre segundo y la velocidad final es cuando el vehículo se detiene. Ahí entonces colocamos velocidad cero. Utilizamos la fórmula aceleración igual variación de velocidad sobre variación de tiempo. En este caso, como el tiempo inicial es 0, tenemos entonces una fórmula simplificada para la aceleración. La velocidad final también es 0, ¿verdad? Porque cuando el vehículo se detiene, la velocidad o la rapidez es igual a 0. Entonces simplificamos aún más la fórmula para la aceleración. Nos queda en función de la velocidad inicial y el... Observen que la rapidez es positiva, velocidad inicial positiva y está precedida por un signo menos. Entonces, ¿qué significa eso? A ver, respondan ustedes por el chat qué significa que la aceleración tenga un signo negativo menos. El tiempo es positivo, el signo de la aceleración es negativo. Tenemos que la aceleración es un vector, pero en este caso nos da negativo porque el movimiento es uniformemente retardado. Ahí está, digamos, la diferencia con el primer ejercicio. Sustituimos los valores de la velocidad inicial en metros sobre segundo y tiempo en segundos y nos da entonces el valor de la aceleración, que es dividir menos 16,67 sobre 5, nos da entonces menos 3,33 metros sobre segundo al cuadrado. Nuevamente, la unidad obtenida es consona con lo que se espera para la unidad física de la aceleración. Usamos la ecuación de posición con x0 igual a 0. Llegamos a una ecuación de posición simplificada. ¿Okay? Solamente aparece velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado y ahí les pido pues que comprueben esto, que cuando sustituimos los valores conocidos organizados ya en la tablita, obtenemos un valor de X igual a 41,73 metros. Esto quiere decir que el conductor recorre esta distancia para detenerse completamente desde el tiempo inicial. ¿Ok? Entonces, ahora viene a qué distancia se encontraba la vaca del conductor cuando aplicó los frenos. Entonces simplemente sumamos a los 41,73 los 5 metros que está distante la vaca del vehículo que se detiene y entonces podemos deducir que la vaca se encuentra a 46,73 metros del conductor cuando este señor aplica los frenos. Entonces, la velocidad inicial del conductor, si la velocidad inicial del conductor es 80 kilómetros por hora, un poco más, la aceleración también va a cambiar.
Cuando nosotros sustituimos estos valores cambiados en la ocasión de la posición, la distancia recorrida es 55,5 metros. Es decir, que si este conductor va a 80 kilómetros por hora, recorre una mayor distancia que de la que la vaca se encuentra y lamentablemente la atropella. Esto sería, digamos, entonces ya podemos, a partir de toda esta información del ejercicio 2. Tenemos entonces un ejemplo típico de un movimiento rectilíneo uniformemente retardado, porque entonces aquí hay dos puntos, ¿no? El primero, el signo de la aceleración es negativo, menos 3,33 metros sobre segundo cuadrado. Y el segundo es que la velocidad final, segundo hecho, que la velocidad final es cero, lo que indica entonces una variación negativa de la velocidad, ¿verdad? Si la velocidad inicial es 60 kilómetros por hora, final es cero, entonces cero es menor que 60 kilómetros por hora y entonces la variación de rapidez delta V es menor que cero. Entonces ya aquí digamos, Muy bien. muchísimas gracias por su atención. Bueno, profe Román, agradecido. Sí, voy a detener la grabación. Ok. Ah, bueno, ahora tú eres el hospedador. Necesito que detengas la grabación. Ajá. Abajo, al lado de compartir, debe estar botón de detener la grabación, al lado de compartir. O No, en ahí yo creo, participantes, me das voy a clic. tener que quitar el uso Ya lo detengo yo. Ya lo tengo aquí. Detener grabación. Ok.